El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando no hubo lluvia del cielo 3 años y 6 meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo sacaron fuera del templo y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el viernes estaba confesando en la tarde. De repente sentí como un sismo y escuchaba que alguien tocaba la campana. Gol de Perú. Entré a la sacristía y me encontré con que Matías, quien hoy cumpleaños, estaba extasiado tocando la campana. Si no entro, destapaban la botella de vino. Gol de Perú, ganamos de visitante. Increíble. En el fútbol es difícil ganar de visitante. Más fácil es ganar de local. Pero eso no ocurre con el profeta. El profeta la tiene difícil de local, porque nadie es profeta en su tierra. Es lo que Jesús nos dice hoy en el Evangelio. Qué difícil es ser profeta en nuestra casa. Pero tenemos que cumplir nuestra misión profética en nuestra casa. Queridos hermanos, todos somos profetas desde el día de nuestro bautismo. Yo les invito hoy a abrir sus Biblias y a analizar la primera lectura, Jeremías 1, del 4 al 19. Juntos vamos a analizar la primera lectura, porque lo que Dios le dijo a Jeremías nos dice a nosotros, porque todos somos profetas. Siendo el profeta con mayúsculas, Cristo Jesús. Al mismo tiempo hay que decir que Cristo es más que un profeta, es Dios hecho hombre, es la verdad. Primer punto que encontramos en la primera lectura de hoy, un pasaje del profeta Jeremías.
Dios llama al profeta. Dios le dice a Jeremías y nos dice a nosotros: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te he elegido y te he consagrado para ser profeta de las naciones. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos una vocación. Hay que cuidar nuestra vocación. Tú tienes una vocación. Cuida tu vocación. Si eres padre de familia, cuida a tus hijos, educa bien a tus hijos, acompaña a tus hijos. Todos tenemos una vocación. Se cuenta que en un colegio un sacerdote preguntó a los niños: ¿para qué nos ha creado Dios? Y una niña respondió: Padrecito, Dios nos ha creado para hacerle compañía. ¡Qué bonita respuesta! Dios nos ha creado para hacerle compañía. Dios nos llama a todos nosotros para estar con Él y nos da una vocación, nos da un camino que seguir. Segundo punto. Dios le da una misión al profeta. Dios le dice a Jeremías, nos dice a nosotros: ármate de valor, ponte de pie y hablarás lo que yo te mande. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos una misión. Y forma parte de nuestra misión, de nuestra vocación, hablar de Dios. El profeta es la boca de Yahvé. ¿Qué hemos cantado hoy en el Salmo? ¿Se acuerdan? Mi boca proclamará tu salvación, Señor. Hay que abrir la boca. Hay que hablar de Dios. El profeta habla de Dios, comenzando en su casa. Padre Carlos, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Dios te ha llamado para ser profeta y Dios te da todas las gracias para que cumplas correctamente tu misión. Somos la boca de Yahvé. Queridos hermanos, el profeta habla de Dios. El profeta proclama la palabra de Dios. El profeta sabe que tiene una misión y que tiene que ser profeta en su casa, con su oración, con paciencia, con amabilidad, con cercanía, sin desanimarse. Tercer punto. Dios fortalece al profeta. Dios le dice a Jeremías y nos dice a nosotros: no le tengas miedo a la gente, porque si tú tienes miedo, yo te meteré miedo. Queridos hermanos, no hay que tener miedo de hablar de Dios. El miedo paraliza, el miedo anestesia. En definitiva, el miedo nos hace cobardes. Tenemos que hablar de Dios sin miedo. Es verdad que te vas a encontrar con muchos frentes. Las burlas, la indiferencia, enemistades, etcétera, etcétera. Pero Dios te fortalece. Dios le dice a Jeremías y nos dice a nosotros: te he hecho ciudad amurallada, columna de hierro, muralla de bronce. Queridos hermanos, Dios nos fortalece. Y el Espíritu Santo nos da un don para no tener miedo. Nos da un don para ser fuertes. Nos da un don para no arrugar, como decimos en el lenguaje criollo. ¿Cómo se llama ese don? La fortaleza.
Todos los santos han sido valientes. En la vida de San Juan Crisóstomo, para muchos el mejor predicador que ha tenido la Iglesia, Crisóstomo era su apodo, Pico de Oro. Murió el año 407, era obispo. Se cuenta que condenó la mala vida de la emperatriz Eudoxia. El profeta dice las cosas claras: al pan, pan, al vino, vino. Y la emperatriz Eudoxia lo amenazó con desterrarlo, con sacarlo de su diócesis. Y San Juan Crisóstomo le dijo: usted no me asusta. Usted solo me asustaría si me enviaría a un lugar donde no está presente Dios. El profeta sabe que siempre se puede encontrar con Dios, que siempre puede abandonarse en Dios, por eso no tiene miedo. Dios fortalece al profeta. Y el cuarto punto, queridos hermanos, Dios da la victoria al profeta. La última parte, la primera lectura, es la que más me gusta. Dice así: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Les ha quedado claro, queridos hermanos? ¿Les ha quedado totalmente claro lo que Dios nos está diciendo? Pelearán contra ti. Te vas a encontrar con muchas personas que no te van a aceptar, te vas a encontrar con oposición de todo tipo. Pelearán contra ti, pero no te van a vencer, porque Dios está contigo. El profeta sabe que si está con Dios, la victoria es suya. Queridos hermanos, por eso el profeta es optimista. Si ya sabemos que la victoria es de Dios, si estamos con Dios, somos victoriosos. Por eso el profeta es optimista. Todos los santos han sido optimistas. Todos los santos han comunicado siempre ánimo a la gente, no han desanimado a la gente. El profeta sabe muy bien que si está con Dios es invencible. En la vida de San Juan Pablo II hay un pasaje muy ilustrativo que tiene que ver con la palabra de Dios que hoy hemos proclamado. Él viajó a Turquía y cuando avisó que iba a Turquía, un grupo terrorista le amenazó de muerte. Un grupo terrorista dijo que lo iban a matar. Y él igual viajó a Turquía y en el avión una periodista le dice: Su Santidad, hay un grupo terrorista que lo ha amenazado de muerte. ¿Usted no tiene miedo? Y se ve a San Juan Pablo II que se ríe y le dice a la periodista: ¿miedo de qué? Si estamos en las manos de Dios. Queridos hermanos, el profeta sabe muy bien que con Dios es victorioso. No hay que tener miedo de decir las cosas claras. No hay que tener miedo de anunciar la verdad y denunciar la mentira. Y el profeta sabe que al final triunfa el amor de Dios. Hoy en la segunda lectura se nos habla del amor. San Pablo nos dice: si yo no tengo amor, yo nada soy. Primera de Corintios 13, 2 al 3. Mañana vamos a celebrar a un santo muy popular. ¿Quién me dice qué santo vamos a celebrar mañana? San Juan Bosco, un profeta del siglo XIX. San Juan Bosco fue un hombre valiente. Se dio cuenta que había niños abandonados en las calles de Turín, que nadie los atendía. Eran los pirañitas de entonces. Y él, a pesar de que mucha gente le criticó, atendió a los niños, los evangelizó, les dio cariño, les comunicó el amor de Cristo. El profeta sabe que lo que revoluciona el mundo es el amor. Queridos hermanos, somos profetas desde el día de nuestro bautismo. Cumplamos nuestra misión profética. Dios te ha llamado, te ha dado una vocación. Dios te da una misión. Dios te fortalece y Dios te da la victoria. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que nos ayude
a cumplir nuestra misión profética a cabalidad. De la mano de la Virgen vamos a ser auténticos profetas, vamos a ser la boca de Yahvé que proclama sin miedo la palabra de Dios. Que así sea. Queridos hermanos, Jesús es el profeta con mayúsculas y más que un profeta, Dios hecho hombre. Y el Señor tuvo una gran oposición en su ciudad, en Nazaret, lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. Jesús dice, nadie es profeta en su tierra. Qué difícil es hablar de Dios en nuestra casa. Hemos analizado juntos la primera lectura, Jeremías 1, del 4 al 19. Dios llama al profeta, antes de que fueses engendrado en el vientre de tu madre, yo te he elegido y te he consagrado para ser profeta. Todos tenemos una vocación, cuidemos nuestra vocación. Dios nos da una misión. Ármate de valor, ponte de pie, hablarás lo que yo te diga. Tenemos que hablar de Dios. Eres la boca de Yahvé. Abre la boca para hablar de Dios. Todos tenemos que hablar de Dios, empezando en la casa. Dios fortalece al profeta. No tengas miedo a la gente. Si tú tienes miedo, yo te meteré miedo. Y yo te hago, dice Dios a Jeremías, nos dice a nosotros, una ciudad amurallada, una columna de hierro, una muralla de bronce. Hermanos, Dios nos fortalece. Tenemos que estar animados. Dios nos fortalece, Dios está con nosotros. No tengamos miedo a nadie. No tengamos miedo a las burlas, a la indiferencia, a los ataques. Hay que anunciar la verdad y denunciar la mentira. Y el cuarto punto, ¿se acuerdan cuál es? ¿Somos ganadores o perdedores? Ganadores. Somos ganadores. Dios da la victoria al profeta. Pelearán contra ti, ¿qué más? Y no te vencerán. Y no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pelearán contra ti. Te van a decir cucufato, cucufata, te está golpeando el pecho. Oye, no me hables de Dios. Pelearán contra ti, pero no te van a vencer, porque Dios está contigo para librarte. Vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre que nos ayude a cumplir nuestra misión profética, empezando en la casa, con oración, con amabilidad, con cercanía, con testimonio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.